bien, continuamos en el programa. Habíamos anunciado al embajador Ponce, que está con nosotros esta noche, para comentar el discurso que ha sido polémico, sin duda, y que ha tenido tantas reacciones, el discurso del presidente Pedro Castillo en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Embajador, buenas noches nuevamente. Buenas noches, Mávila. Bueno, más que polémico, me pareció un discurso fofo, un discurso insulso. Yo creo que la sorpresa principal ha sido encontrar una corbata en lugar de un sombrero. Por lo demás, ha hecho un hincapié muy grande en el tema de la corrupción, poniendo de lado que parte de la corrupción está íntimamente asociada con su propia familia y su entorno, lo cual es absolutamente contradictorio y supone que aquí no existen embajadas, o que él crea que no existen embajadas que informan a sus gobiernos, ¿no? Y por otro lado, como usted habrá visto, la agenda del presidente en Nueva York para el viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas, nada menos, ha servido para que él se entreviste con como señor Perolín, que es el secretario de Estado de la Santa Sede, con el señor Almagro y con el secretario general. Sí, eso le iba a preguntar. Y a propósito de su respuesta, permítame la interrupción, ¿usted lo que cree entonces es que este discurso de Castillo va a tener el efecto que busca el gobierno y busca la Cancillería en su auditorio? No creo que tenga ningún efecto realmente. No me ha parecido, como he comenzado diciéndole, sí, me ha parecido insulso. Insulso. Esa palabra es correcta y es perfectamente comprensible. Yo creo que ha recaído en temas que se conocen. Ha hablado del tema de Palestina, de Ucrania, sí, de Israel. De las Malvinas, pero hay un momento que le pusimos aquí al congresista Bellido. Finalmente no hubo un comentario, habló él secundando esta idea del golpismo que el presidente expuso cuando dice que un golpe de Estado no se puede admitir, ¿no? En clara alusión a la crisis política que vive el país. ¿Esto es parte de una estrategia de imagen internacional, digamos, como se ha criticado, una victimización del presidente? Por eso le preguntaba sobre el impacto que puede tener esto en el auditorio. Es decir, que para el resto de los países y de la comunidad internacional se cree la sensación de que la democracia peruana está en peligro en ese momento, dada la situación. Bueno, por eso le decía, parece que el ex primer ministro Bellido no sabe que existen embajadas extranjeras en el Perú que informan a sus gobiernos. La cuestión de la vacancia a la que atribuye un ánimo de golpismo es una figura constitucional que se da por causales que están constitucionalmente prescritas. De tal manera que ese no es un tema que llame la atención. Lo que me llama la atención es que no se haya aprovechado debidamente una ocasión tan excepcional como es la de estar en Nueva York llevando a su esposa, por lo demás, cosa que no se ha hecho antes. La señora está con ciertos problemas legales, además, que se haya limitado pues, a una agenda tan absolutamente pobre y que además haya incidido en su discurso a temas que son altamente conocidos, inclusive entrando en problemas, hablar de las Malvinas, cuando todos recordamos claro, que en la época del presidente Belaúnde, el Perú envió una flotilla de aviones a través de Chile para que contribuya con Argentina. Es pues recaer en un problema que tiene bastantes décadas de antigüedad. ¿Cómo entender que todo esto ocurra ante los ojos del canciller Landa, por ejemplo, el papel del embajador Rodríguez Cuadros en esta estrategia internacional o esta política exterior que tiene el presidente y que parece entró en una contradicción enorme cuando se tuvo a Rodríguez Mackay en el cargo al que hoy ha retornado Landa? Es una
Pregunta tan buena que no tiene ninguna respuesta de mi parte. ¿Y el papel del canciller Landa, cómo lo evalúa entonces? El de Rodríguez Cuadros, el de Forsyth y todos los que están representando a nuestro país en estos foros y organismos multilaterales. Bueno, creo que me he dejado entender con bastante claridad por usted y por sus oyentes, ¿verdad? No me obligue a ser más claro. De acuerdo. En principio, entonces, en conclusión, se perdió la oportunidad. Hay una contradicción que también se ha subrayado. El presidente insiste en decirle a los inversionistas que el Perú es un país estable y que ofrece garantías a la inversión. ¿Por qué esto no encuentra eco y la inversión privada se contrae al contrario de lo que se supone dice el presidente? Pero ¿cómo puede encontrar eco si el mismo presidente en los mismos escenarios está enfatizando en que el Perú es el reino de la corrupción? Es algo totalmente absurdo y contradictorio. La mejor forma de desincentivar las inversiones en el Perú es precisamente esa, ¿no cree usted? El deber primordial de un presidente al viajar al exterior es prestigiar al país, no desprestigiarlo. ¿Cree usted que el Congreso debe continuar autorizando los viajes del presidente en el marco de las investigaciones que se le siguen? No lo creo. Yo creo que ha cometido un error corrigiendo una política que ya había iniciado cuando no permitió el viaje a la transmisión de mando en Bogotá. Ahora, ¿y eso no victimizaría a Castillo y no le daría la razón cuando habla de un intento de golpe por parte del legislativo? El tema de la victimización a mí me parece un poco telenovelesco y creo que al lado de los temas de fondo que estamos mencionando no viene el caso. De acuerdo, yo le agradezco mucho la espera. Ha sido el ex vicecanciller que ha estado con nosotros, Eduardo Ponce Vivanco, perdón, para mencionar bien el apellido. Muchas gracias de nuevo. Buenas noches.